Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y 1200 de AM, desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, y también en repetición a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Andrés Mares y la lista de reproducciones Reflexiones. Y hoy vamos a reflexionar justamente sobre el desafío que implica la tecnología. Cada vez se escucha más el impacto que está teniendo el tema de la inteligencia artificial y se está especulando sobre los alcances que pueda llegar a tener en el mediano y largo plazo respecto a la dinámica de nuestras vidas en el ámbito profesional principalmente, aunque también otros ámbitos como el educativo y el social seguro que también se verán impactados y confiamos que de manera favorable por esta maravillosa y desafiante tecnología asociada a la inteligencia artificial. Aunque no vamos a reflexionar solo sobre este tipo de tecnología, sino que en general vamos a considerar los desafíos que conlleva el que como personas con una naturaleza específica, una naturaleza humana que se caracteriza, entre otras cosas, y principalmente por nuestra facultad de elegir, es decir, es una naturaleza esencialmente libre, pues requiere de nuestra parte una conciencia clara sobre cuáles son los límites que nos hemos de autoimponer respecto a la tecnología y también saber cuáles son los alcances que podemos plantearnos a través de ella. Y es que el tema de la tecnología no solamente versa en lo que se refiere a la psicología humana, no solamente versa respecto a los peligros que pueda implicar en términos de trastornos que pueda fomentar, sino que también está asociado al tema de los hábitos y de las virtudes. La tecnología, por ejemplo, nos puede hacer todavía más importante el planteamiento de desarrollar la paciencia, por citar un caso, no se diga la tolerancia a la frustración, porque no siempre se darán los resultados con la prontitud que se suelen dar cuando nos servimos de la tecnología para obtener aquellos resultados para los que está diseñada. Prácticamente todo con un clic está ya a nuestro servicio, a nuestra disposición, pero no sucede así con otros aspectos de la vida. Entonces, cuando hablamos del desafío de la tecnología, hablamos de que hagamos buen uso de ella y no de que nos veamos de diversas formas sometidos por ella o determinados, configurados por ella. Y es que sin darnos cuenta, podemos ver mermada esta facultad de elegir, que es la libertad en nuestras vidas, al grado de irla perdiendo de manera progresiva, justamente porque no nos damos cuenta de que tal vez la tecnología nos está haciendo más perezosos o tal vez nos esté haciendo, como ya mencionamos, más impacientes, más intolerantes o inclusive nos esté irónicamente llevando a perder claridad en nuestra percepción de las cosas, porque también la tecnología nos conecta y hace uso de una cantidad enorme de información. Y todo en exceso, lo sabemos bien, suele ser dañino. Pues lo mismo sucede con la información. Cuando estamos en contacto con demasiada información, sea en la modalidad visual, auditiva y hasta kinestésica, bueno, pues entonces vamos a experimentar un tipo de agobio, nos vamos a abrumar respecto a ese acceso ilimitado a una serie no solo de experiencias informativas, sino de estímulos que pueden hasta cierto nivel pues ser muy atractivos, no lo vamos a negar, pueden ser muy divertidos, muy interesantes inclusive, pero también pueden empezar a afectarnos de formas indebidas, justamente porque pudiera haber detrás de estas tecnologías pues la gestación de ciertos vicios o por lo menos
la merma en lo que al desarrollo de hábitos operativos positivos se refiere. La tecnología como tal, yo la percibo como una realidad neutral. La tecnología, como muchas otras cosas, pues depende del uso que se le den para poder determinar su categoría moral o ética respecto al resultado que terminan generando. Si yo utilizo la tecnología para aspectos positivos de la realidad humana, pues bienvenida. De hecho, en principio, para eso se ha creado, para facilitarnos la vida, para enriquecernos la experiencia de aprender, de tomar decisiones, para facilitarnos la ejecución de ciertas cosas, sobre todo las más monótonas y talacheras, y en ese contexto podemos darle la bienvenida a la tecnología en nuestras vidas, porque cuidando ciertos límites que ya iremos profundizando, pues esta tecnología efectivamente lo que hace es contribuir a una mejora en nuestra calidad de vida. Por el contrario, si la tecnología, por decirlo así, empieza a ser cada vez más invasiva y empieza a generar en cada uno de nosotros una mayor dependencia a tal grado de que vamos no solo perdiendo disposición para hacer ciertas cosas, sino inclusive la capacidad para llevarlas a cabo, entonces ahí sí ya estaríamos hablando de un planteamiento más que negativo respecto a la influencia y la injerencia que la tecnología puede tener en nuestras vidas. Y aquí la clave para cuidar esos y para procurar esos límites que nos hemos de imponer respecto al uso de la tecnología son básicamente dos disposiciones. La primera es la disposición a aprender y la segunda es la disposición a moderarnos en su consumo, en su utilización. Hay que aprender a utilizar la tecnología. Sucede aquí algo interesante porque tal vez sea uno de los componentes más difíciles per se, porque la tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso. El tema de la inteligencia artificial, pues es un tema que empezó a sonar a finales del año pasado y ya estamos en mayo del 2023 y ya se ha convertido en todo un boom. Cada mes salen, me parece que 400 nuevas herramientas asociadas a la inteligencia artificial, lo cual es una barbaridad. Y ya de por sí teníamos un ritmo impresionante respecto a las actualizaciones de los dispositivos que utilizamos en la vida ordinaria. Entiéndase los celulares, las tablets, inclusive los televisores, ahora más recientemente los relojes inteligentes. Pues es una barbaridad el ritmo con el que están desarrollándose nuevas funciones y las mismas que ya desarrollaban, cómo están cambiando respecto a las posibilidades y alcances que nos ofrecen. Entonces, todo esto puede no solo implicar un desafío en términos de mantenernos actualizados, que ya lo es, sino que inclusive puede representar un agobio impresionante porque realmente pues las generaciones que vamos envejeciendo, pues cada vez nos va a costar más trabajo mantener el ritmo de aprendizaje para actualizarnos respecto a las novedades que en el ámbito de la tecnología están surgiendo y seguirán surgiendo. Si además consideramos que el desarrollo de estas tecnologías pues termina siendo exponencial y nuestra capacidad de aprendizaje suele ser lineal, pues imaginemos el desafío que de suyo representa este aspecto de la tecnología. Por eso ahí hay que ser selectivos. Hay que entender que una cosa es lo que la tecnología me ofrece en términos de posibilidades y otra cosa muy distinta es lo que yo requiero realmente de ella. Y esto de entrada nos pone en guardia respecto al peligro de estar cayendo en la creación de necesidades artificiales, porque también es cierto que hay nuevas aplicaciones o nuevas funciones que siendo atractivas o siendo interesantes y tal vez inclusive hasta cierto grado convenientes, en realidad no son tan necesarias. Y entonces
tal vez convendría prescindir de su uso y previamente de su aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo para todo y mucho menos para estar siguiendo el ritmo del crecimiento de la tecnología, lo cual no significa que no estemos al pendiente, porque tampoco nos conviene en el otro extremo quedarnos rezagados, porque se va a traducir en algún tipo de obsolescencia de nuestra parte. Y no nos podemos dar ese lujo en un mundo tan competitivo como lo es el nuestro. Pero eso tampoco implica que yo esté abierto a recibir cualquier novedad, cualquier innovación, cualquier mejora que no esté directamente asociada con la satisfacción de una necesidad, de un requerimiento real de mi parte. No porque alguien me venga a presentar el último grito en la moda de la tecnología, yo ya me voy a volver por ello un consumidor, ¿cómo decirlo? Un consumidor pues en automático de esa tecnología, sin ser selectivo sobre la pertinencia o necesidad real de que la incorpore en mi vida o no. Como somos personas altamente influenciables por las modas, pues muchas personas terminarán consumiéndolas simplemente porque otros lo hacen. Pero pues eso ha pasado siempre y ha pasado en diversas cosas, no solamente con respecto a la tecnología, ha pasado con la ropa, ha pasado con costumbres, de hecho, pero eso no significa que no seamos cuidadosos respecto a qué sí le vamos a abrir las puertas y a qué no, para que formen parte de nuestra experiencia de vida cotidiana. Entonces, el primer desafío es aprender las utilidades para discernir cuáles realmente me van a facilitar las cosas y no caer en la trampa, porque luego, cuando surge algo que es muy atractivo o muy divertido, puede terminar complicándome la vida, porque por lo menos va a implicar que yo le quite tiempo a otra cosa. Los días seguirán siendo de 24 horas por más tecnología que haya. Y cuando empieza a haber una competencia entre el placer o el gozo que me pueda producir el consumo de ciertas tecnologías, pues eso terminará repercutiendo sobre mi asignación de tiempo para otras cosas que pueden no ser tan divertidas probablemente, pero que pudieran ser mucho más importantes. Y es el típico caso de el cada vez mayor tiempo que se le dedica al consumo de las redes sociales, si se me permite decirlo así, y que suele quitarle tiempo a la convivencia con otras personas o a aprender otras destrezas que puedan ser significativas para mejorar nuestra experiencia de vida, o que le quita el tiempo al trabajo inclusive. Es realmente preocupante ver cómo en un dispositivo tan portátil como lo es el teléfono inteligente, el celular, se está creando cada vez más adicción a este aparato al grado de que pues, si alguien se le olvida en su casa, bueno, eh, todo su día se va a vivir como si fuera una tragedia el no haber llevado el celular con nosotros, y no se diga la forma tan impresionante como se están generando interrupciones, distracciones por la posibilidad de activar notificaciones. Y entonces es impresionante cómo cada ciertos segundos, ya ni siquiera minutos, está sonando una notificación porque ya salió la notificación de esta red, ya se activó la de esta otra red, o ya tal aplicación pues anunció una nueva actualización, qué sé yo. Es increíble cómo no hemos caído en la cuenta de el nivel de estrés que ha contribuido la tecnología a generar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora resulta que no somos capaces de no ver la notificación. Y entonces, cada vez que vemos la notificación, pues invariablemente le estamos quitando la atención a lo que la teníamos destinada antes de que sonara la notificación. Y es impresionante, lo he podido testificar muchas veces, cómo las personas son realmente incapaces de no voltear a ver su celular. En vez de decir, bueno, luego lo veo,
No, tiene que ser en el momento. Es casi hasta un poder el que libera el celular, que es capaz de jalar la atención de la persona, aunque esa persona esté trabajando o esté platicando con alguien, y pues es algo impresionante en términos justamente de la pérdida de libertad interior. Yo lo he vivido, por ejemplo, en mis cursos, cuando es casi imposible pedirle a alguno de los participantes que primero entre sin su celular y segundo, que habiendo entrado con él, pues no lo estén revisando a cada rato. Estoy exponiendo yo sobre el tema y están varios de los participantes pues clavados, porque creo que ese es el término, a la pantalla de su celular. Claro, hay quienes son multitasking, como se les llama, y entonces son capaces de prestar atención aunque no estén observando, pero pues esto trasladado a realidades más íntimas y más delicadas, como pudiera ser una plática con los hijos, como pudiera ser pasar el tiempo con la pareja, como pudiera ser tratar de meditar para tener una conexión espiritual, bueno, pues ya ni qué decir de lo desastroso que termina siendo este tipo de adicción. Es triste ver, por ejemplo, en los restaurantes cómo está reunida toda una familia, pero a la vez están completamente distantes, aunque estén compartiendo la misma mesa porque cada uno está viendo su celular. O sea, están conectados con lo que sucede fuera de su mesa, con lo que sucede en otros lados o con lo que le sucede a otras personas, y no están atendiéndose entre ellos. Es triste, es patético, es impresionante una imagen así y, por desgracia, cada vez más común. Hay que reconocer que la tecnología ha traído grandes cambios en nuestras vidas, grandes cambios positivos, pero eso no significa que no tengamos la objetividad de reconocer que también ha traído pues grandes problemas, y me parece que en el tema de la convivencia humana estamos en uno de los grandes problemas que ha propiciado esta tecnología. Ahora está resultando más fácil estar en contacto con alguien que tal vez inclusive se encuentra en otro país que con la persona que tengo físicamente al lado. Es realmente una cosa, pues eso, patética, pero así está sucediendo. De ahí esta llamada de atención, esta toma de conciencia que queremos promover desde este programa para ser más, insisto, selectivos, exigentes, cuidadosos en el uso de la tecnología. Entonces, por un lado está el tema de cómo la tecnología orientada a la comunicación vía redes sociales principalmente nos puede estar distrayendo, nos puede estar desviando de la convivencia familiar, de la convivencia hasta con los amigos, de la convivencia profesional, y por eso hay que plantearnos pues, a dónde vamos a parar, ¿no? Como cantaría el Buki, si seguimos con esta tendencia de darle preferencia a lo que aparezca en mi dispositivo que a lo que esté sucediendo en mi mundo real. Casi podríamos hablar de una competencia entre lo virtual y lo real para llamar nuestra atención y mantenerla clavada. Y esa batalla la está ganando claramente la tecnología, la está ganando el mundo virtual. Y eso es algo que no podemos perder de vista porque necesariamente va a mermar nuestras relaciones y progresivamente también hasta nuestra salud mental. Aunque del tema de la salud mental hablaremos en nuestro siguiente programa, en nuestra siguiente reflexión, Dios mediante. Ahorita vamos a centrarnos en los desafíos más de corte pragmático, si lo queremos ver así, que implica la tecnología, por ejemplo, en el tema del tiempo. Es demasiado tiempo el que nos está consumiendo el tipo de comunicación que nos permite la tecnología contemporánea. Y lo pongo entre comillas, tipo de comunicación, porque pues la verdad es que hay que reconocerlo, la mayor parte tiene que ver con chismes, tiene que ver con una especie de amarillismo de la comunicación, en donde
lo que queremos es enterarnos de qué tan mal están las cosas en otros lados. Pudiera ser como una manera evasiva de enfrentar nuestra propia realidad que tal vez no nos guste y de la cual no queramos hacernos cargo. Entonces, pues me consuelo, tal vez de manera inconsciente, pues encontrando noticias que me hagan ver que otros están peor que yo y entonces eso me haga sentir menos mal, pudiera ser. Pero también, pues es ese morbo que tenemos los seres humanos de querernos enterar de lo mal que la están pasando otras personas y qué es lo que hay detrás del que la estén pasando mal. Y entonces en ese morbo, pues también dedicar muchas horas a estarnos enterando de u obteniendo un tipo de información que en la práctica pues no es útil y al contrario pues puede ser hasta dañina. ¿Por qué? Porque nos puede estar sugestionando, nos puede estar tergiversando la percepción y valoración de las cosas y nosotros ni cuenta, pensando que estamos despejando la mente o que estamos descansando o pasando el rato, no caemos en la cuenta de que estamos permitiendo que se dé una reprogramación negativa en nuestras mentes y como el efecto no es inmediato, pues ni siquiera caemos en la cuenta de que eso está pasando. Ya caeremos en la cuenta cuando tal vez sea demasiado tarde y nos demos cuenta de que hemos perdido la capacidad para pensar, la capacidad para discernir, que hemos dejado de formarnos criterios sobre los cuales podamos decidir y elegir en nuestras vidas, y eso pues se traduce necesariamente en una progresiva y creciente pérdida de libertad personal, porque nos volvemos, para decirlo en corto, cada vez más manipulables. Y ese es el gran problema cuando dedicamos tanto tiempo, tantas horas, a mantenernos conectados con una pantalla de un dispositivo que nos está quitando la capacidad de establecer, de determinar, de elegir nuestro propio criterio. Entonces, haciendo un recuento de nuestro programa de esta ocasión, estamos considerando el desafío que implica la tecnología en nuestras vidas. Por supuesto que partimos de un reconocimiento a lo que la tecnología ha hecho posible en nuestras vidas en términos de mejora de calidad en nuestra experiencia de ellas, pero también estamos haciendo un llamado respetuoso, pero también esperamos que contundente, para que seamos mucho más exigentes en cuanto al consumo de esta tecnología y estemos dispuestos a ponernos más límites para que no caigamos en esa pérdida de libertad que es el resultado final de un consumo excesivo, desmedido, sobre esta o en lo que a esta tecnología se refiere. ¿Por qué? Porque no solo vamos perdiendo la capacidad para pensar y discernir, sino que nos vamos volviendo, al ser cada vez más sedentarios, nos vamos volviendo más propensos a enfermedades físicas y a largo plazo hasta neurológicas, enfermedades mentales. Porque el ser humano está diseñado para trabajar, para moverse, para estar actuando sobre algo. No es un ser que por naturaleza esté diseñado para el mero consumo y mucho menos consumo de información. Porque a final de cuentas a eso se reduce la experiencia con la mayor parte de la tecnología, a estar consumiendo información, mucha de la cual, es lo que acabamos de señalar, pues es información que no es útil, es información que puede ser basura y por lo tanto, lejos de beneficiarnos, puede tratarse de información que nos esté causando algún tipo de deterioro físico o mental en nuestras vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado, sin tampoco satanizar a la tecnología. Sí hay que ser muy cuidadosos respecto al tiempo que le invertimos en su uso y también respecto a lo dependientes que pudiéramos hacernos en exceso respecto a lo que nos ofrece y entonces ir perdiendo pues esas capacidades.
Si bien es cierto que la tecnología nos facilita mucho las cosas, también es cierto que la tecnología nos ha hecho perder demasiado tiempo en nuestras vidas. Y es que genera un tipo de adicción que no es fácil de detectar y que cuando finalmente se reconoce, pues ya se llegó a tal nivel que ya cuesta muchísimo trabajo revertir esa adicción a el tiempo que pasamos detrás de ese dispositivo que nos está finalmente generando un tipo de enajenación, si se me permite la expresión, que nos va haciendo caer más en una virtualidad como postura o percepción respecto a la vida, en vez de ser más objetivos y no perder de vista cuáles son las características del mundo real que está esperando que nos hagamos cargo de él. Y se supone que la tecnología es un recurso, un vehículo, un instrumento para hacernos cargo del mundo real, no para evadirnos de él y caer en una virtualidad, por llamarla de alguna manera, en la cual pues andamos perdidos en el espacio del Internet sin un destino específico y por lo tanto sin una ruta que tenga sentido en nuestras vidas. Ahora bien, ahora sí está además el tema de la inteligencia artificial, que viene a ser toda una revolución, a mi parecer, en la cuestión de la tecnología, una revolución que creo que no se había dado desde la invención del Internet y su difusión. Creo que estamos ante algo de una envergadura similar, de un impacto comparable, y por eso, por un lado, hay que estar muy abiertos a incorporar esta tecnología en nuestras vidas, pero también hay que ser muy cuidadosos porque todavía no están claros los límites ni las fronteras que se han de cuidar para que no se caiga en excesos, que al final de cuentas ese es el problema de fondo con la tecnología, y en esos excesos, en este caso de la inteligencia artificial, pues ya llegar a situaciones que pudieran ser de manipulación o de distorsión inclusive de la realidad misma. Me acuerdo muy bien en mis años de juventud, ¿no? Los cada vez más lejanos años de juventud, cómo me impresionó ver por primera vez aquella famosa película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, de la película de Terminator, perdón por la laguna mental, Terminator, que justamente viene a ser en ese sentido como una especie de psicología predictiva, caray, casi profecía, porque se trata de una saga, porque no fue solo una película, fueron varias películas, todas interrelacionadas claramente entre ellas, pero en donde el mensaje es muy impresionante y ahora con el rápido crecimiento del desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, pues pareciera ser cada vez más probable conforme el tiempo va avanzando. Esa película narra la tragedia que ocurre una vez que la inteligencia artificial, en la película denominada Skynet, empieza a cobrar vida propia y empieza pues a tener una independencia con respecto al ser humano, que es su creador, y empieza a buscar formas de dominar a la especie humana hasta que casi logra aniquilarla, provocando pues pues más que una guerra nuclear, un ataque nuclear masivo, pretendiendo acabar con la vida humana y casi lográndolo. Es interesante retomar estas películas porque el mensaje de fondo pues pudiera tener sentido ahora que estamos empezando a tener una visión de los alcances que puede llegar a tener la inteligencia artificial. También hay un documental en esta plataforma de streaming, Netflix, que tiene que ver con el tema de las redes sociales. No me acuerdo ahorita el nombre de la serie, pero pues ahí en el buscador de Netflix pueden encontrarlo. El dilema de las redes, me parece que se llama.
y empieza a describir ese documental porque entrevistan a creadores de algoritmos en Facebook, en Google, todos ellos que promueven pues este esquema del marketing de manera predictiva y de manera inductiva. Y es muy interesante ver cómo ellos narran cómo por los alcances que ha tenido el tema del algoritmo sobre el marketing, pues ha rebasado sus expectativas. Inclusive uno de ellos comenta cómo ha caído en la trampa, ¿no?, del gancho del marketing para consumir cosas que en realidad no necesita, y pues reconoce que pues aunque él fue parte del creador del algoritmo de AdSense, me parece que fue, pues terminó él cayendo en su propia creación, en la trampa de su propia creación, y terminó creo que consumiendo cosas que luego se dio cuenta que realmente ni quería, pero fue inducido por este algoritmo para hacer dicha compra. Y sobre eso trata o versa el documental, sobre lo cuidadosos que hemos de ser respecto a las tecnologías que utilizan plataformas de comercio electrónico que pueden ser cada vez más manipuladoras porque pueden obtener información a través de las redes sociales, por cierto, de cuáles son nuestros patrones de consumo, cuáles son nuestros hábitos y por lo tanto generar una serie de sugestiones o provocar una serie de sugestiones para inducir el consumo sobre sus publicantes, sobre sus patrocinadores, para que utilizando esa información sobre nuestros patrones de consumo, pues hacernos llegar la información sobre el tipo de bienes o servicios que podríamos estar predispuestos a consumir como consecuencia de esos patrones. Pues imaginemos eso, pero trasladado a ámbitos más grandes y con mayor alcance en relación a la inteligencia artificial. Volviendo a las películas de Terminator, pues la inteligencia artificial empieza a crear sus propios robots para terminar con lo que quedó de la especie humana que sobrevivió a esos ataques nucleares, y entonces empieza toda una batalla entre la especie humana y los ciberrobots o los cyborgs, como se llaman, que crea el sistema Skynet. Y bueno, pues ya todo lo demás pues es ficción, pero ya no sabemos qué tanta. Pareciera ser que la ficción se está quedando inclusive corta con respecto a los alcances que la realidad nos está mostrando, y eso nos ha de mantener alertas. Yo en lo particular creo que la inteligencia artificial pues ya no se puede detener. Es una caja que esperamos que no sea de Pandora, que ya se abrió. No veo cómo se pueda cerrar. Y pues hay que ser muy cuidadosos porque ciertamente pues vendrán cosas que no sean tan positivas por el componente manipulador que puedan tener, y habrá cosas que definitivamente sí lo serán. Yo estoy aprendiendo a usarla para escribir libros, para crear más adelante pues tal vez videos, ya que se empieza a desarrollar un poco mejor. En fin, para consultas no se diga, ¿no? Es algo impresionante cómo la inteligencia artificial ha facilitado el aprendizaje, lo ha hecho todavía mucho más versátil que la información que podías obtener con un buscador convencional. Y en fin, por un lado estoy maravillado de todo lo que puede contribuir a mi desempeño profesional, pero también por otro lado, pues como antropólogo estoy preocupado respecto a la carencia de límites, tanto legales como personales, que se esté dispuesto a imponer para contener toda la influencia que puede generarse. Por ejemplo, no hace mucho leía de que ya se cuenta con la tecnología para poder comunicarse directamente con el subconsciente de una persona, lo que mucho tiempo se buscó hacer a través de los famosos estados de trance, utilizando la hipnosis, pues ahora resulta que es una impresionante realidad y posibilidad.
De hecho, se está trabajando sobre una tecnología que sea capaz de leer los microgestos del lenguaje no verbal o el lenguaje corporal de las personas para poder pues hacer a través de las biometrías del ojo, por ejemplo, de la temperatura corporal, poder determinar hasta en qué está pensando la persona, cómo se está sintiendo, y todo eso pues puede ser, en el mejor de los casos, manipulador para efectos de marketing y de consumo, pero también puede ser, en el peor escenario, pues una forma de control sobre las mentes de los demás. ¿Qué tanto se pueda lograr con esa tecnología o no? Pues ya lo sabremos, es cuestión de tiempo, pero está impresionante que ya son capaces, por ejemplo, de reproducir en imágenes los sueños de las personas a través de esta tecnología. O sea, no estamos hablando de algo que sea más de ficción que de realidad, al contrario, estamos hablando de algo que es más realidad que ficción y por lo tanto inminente. ¿Y cuáles puedan ser los alcances para mal de dicha tecnología? Pues es lo que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una tecnología que cada vez se utilice más para el control de las personas, más que para su beneficio, más que para un simple monitoreo, que hasta ahí ya empieza a cuestionarse la validez por el problema complejísimo que es el de la privacidad versus el monitoreo que se tiene que hacer en un contexto de seguridad, y en donde pues claramente se está inclinando más la balanza hacia el control vendido en términos de seguridad, pero finalmente un control que va en detrimento de la libertad personal. Ya no se diga de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos, sin caer en fatalismos, pero tampoco en la ingenuidad de pensar que no va a pasar nada, porque la realidad de las cosas es que estamos en un punto de inflexión histórico. Me parece que lo que va a representar la inteligencia artificial va a ser todavía muchísimo mayor que lo que en su momento, hace 2 décadas, representó el avance en Internet. Pues ahora estamos ante una realidad que va a cambiar muchísimos aspectos de nuestras vidas. Va a cambiar la forma en que la gente aprende, o sea, los sistemas educativos ya no van a ser los mismos, va a cambiar la forma en la que se crea hasta arte. Es impresionante, pero una imagen de fotografía que se realizó con inteligencia artificial, pues ganó un premio de fotografía. Y fue una fotografía creada 100% por inteligencia artificial. Profesiones como la médica, profesiones como la jurídica, ¿no? La abogacía, son profesiones que, si bien no creo que lleguen a desaparecer, pues sí se verán ampliamente sustituidas en muchas de sus funciones por la inteligencia artificial. El manejo autónomo de los vehículos, en fin, estamos casi entrando a lo que hace unas décadas concebíamos como la era espacial, ¿no? En su máximo apogeo, los supersónicos, pero ya en un contexto de cada vez mayor posibilidad. ¿Cuáles van a ser los alcances? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de dichos alcances? Creo que aún no estamos en condiciones de saberlo con precisión, pero sí podemos ya anticipar cautela, prudencia, como una disposición que hay que procurar tanto los creadores de estas tecnologías como los que vamos a ser finalmente los usuarios finales. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque cada vez pareciera ser que se está enfocando el diseño de estas tecnologías pues para un mayor control. Y el control pues es algo que hasta cierto grado puede ser benéfico porque puede evitar que se cometan excesos o que se cometan injusticias, pero también
puede abrir la puerta para un completo dominio a costa de la libertad personal, que eso es algo que tampoco pues está bien por ir en contra de la esencia de la naturaleza humana en sí. Por eso, amigas, amigos míos, sin que esto sea, pues no sé, una especie de cruzada en contra de la tecnología y de manera particular la inteligencia artificial, por supuesto que no es ni de lejos la intención, sí es una llamada respetuosa y también contundente a ser muy cuidadosos respecto al uso y al consumo, porque de entrada ya nos está haciendo perder mucho tiempo de nuestro día a lo largo de nuestras vidas, pues todavía se pondría más grave si aparte se vuelve un vehículo de manipulación, que creo que ya lo está haciendo, y el siguiente paso pues es en que se convierta en un instrumento de dominio, de control, que ya sería abdicar en lo personal a lo que es la esencia, insisto, de la naturaleza humana, como lo es la libertad. Esperamos no haber sonado tan catastróficos, pero sí, tampoco hay que pensar, reitero, de manera ingenua, que no va a pasar nada con las nuevas tecnologías. Yo creo que sí va a pasar, van a pasar algunas cosas buenas, definitivamente, como han pasado con muchas otras cosas que son creación humana, pero también, y esta es la llamada de alerta, aguas con lo negativo que pueda pasar. Y al final, pues el control todavía lo tenemos nosotros, porque todavía estamos en condiciones de poder apagar nuestros dispositivos y dedicar más tiempo o recuperar el tiempo que tal vez antes le dedicábamos a la convivencia humana, a la lectura de un libro, a la reflexión y meditación, a la plegaria, en fin, a actividades que sí están directamente asociadas con el crecimiento personal, porque van acordes a los principios y lineamientos de la naturaleza humana. Entonces, sin que pretendamos caer en el extremo de prescindir por completo de la tecnología, lo cual además no creo que sea siquiera posible, tampoco irnos al otro extremo de ser cada vez más dependientes de ella a nivel inclusive emocional, es decir, no caer en la adicción, en el consumo de pues las redes sociales, de los dispositivos móviles a través de miles de aplicaciones que pueden estar fomentándonos una postura cada vez más evasiva respecto a lo que la vida nos demanda, respecto a lo que la vida nos exige y también, ¿por qué no?, respecto a lo que la vida nos ofrece, porque también, así como muchas cosas van a cambiar y van a desaparecer muchos tipos de empleos y actividades, pues aparecerán otros y también, pues hay que decirlo, nos encontramos por lo mismo en una época de oportunidades. Entonces, pero las oportunidades las captan y las aprovechan quienes están atentos a lo que está sucediendo y no solamente los que están perdiendo su tiempo consumiendo lo que ni se dieron cuenta cuando empezó a suceder en sus vidas. Pues hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias al equipo de RTQ por hacer posible este programa y, por supuesto, que muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que pueden ponerse en contacto a través con un servidor a través de mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.